Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Club Lions que este ofrecimiento realmente de poder exponer ante todos vosotros en un día tan especial. Cuando Cristina y yo hablamos sobre la posibilidad de dar esta charla, la verdad es que ni por asomo habíamos, en este caso, entendido que era justamente hoy el Día de la Salud Mental. Pero bueno, como no existen las casualidades, aquí nos encontramos dando esta charla. En primer lugar, bueno, me habéis presentado una ligera presentación para saber quién soy. Como dijisteis, soy Javier Santos Fernández, yo soy licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela, fui CEO de cuarta generación, tengo un máster en psicoterapia, otro en gestión de estrés, soy experto en técnicas de liberación emocional y experto en la lógica conductual del inconsciente. Tengo mi propia empresa que es una asesoría y formación para empresas y para todo tipo de personas, y soy iniciado en la Orden de los Mahatmas Parisat, como Mahatma Gandhi. Entonces, en primer lugar, y ya metiéndonos en el asunto directamente, fijaros que en esta sociedad es el momento de la vida de la sociedad humana donde cuanto más información hay respecto a la salud mental. Y sin embargo, es cuando mayor cantidad de enfermedades mentales hay. Es un poco, vamos a decirlo así, raro, por decirlo de alguna manera, porque podemos encontrar libros, podemos encontrar apps, podemos encontrar vídeos, todo relacionado en el mercado respecto al bienestar y desde distintos enfoques. Es más, ya casi es un producto del consumo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque realmente se busca que estemos bien. Voy a poner datos, me tenéis que perdonar la gente de Argentina porque yo por mucho que busqué, yo los datos que encontré son sobre todo de España. Entonces, yo quiero que entendamos que esto es a nivel mundial, pero yo me voy a basar en los recortes de periódico y también en las informaciones que había a nivel de Internet de los problemas de salud mental en el día de hoy, porque creo que es muy importante tomar este punto de partida. Bueno, pues la salud mental son ya la causa, la segunda causa de las bajas laborales en España. Pero aquí lo importante es esto, que desde el 2018 al 2024 se notificaron 808 patologías diferentes respecto a la salud mental. No solamente hablábamos de trastornos mentales como es la ansiedad y el estrés. No, no, 808 patologías diferentes. La otra semana, un periódico que es del Economist, aquí en España se vio que ya las causas los costes, perdón, por las bajas laborales por estrés, solamente por estrés, ya ascienden a 30.000 millones de euros, es decir, el 2% del PIB en este caso. Por otro lado, nosotros tenemos, por decir, el honor de ser el país en el cual mayor cantidad de tranquilizantes se consumen, siendo el tamaño que tenemos de la población. La salud mental en el trabajo ha aumentado un 490% y la Organización Mundial de la Salud estima que cada año 12.000 millones de días laborales se pierden por depresión, por ansiedad, lo cual lleva entre un 3 y un 6% del Producto Interior Bruto de cada país a tener este gran problema, ¿no? En el Día Mundial de la Salud Mental se ve que el 60% de la población española se declara con estrés en su vida diaria. No nos olvidemos de los adolescentes. 4 de cada 10 ya manifiestan haber tenido o creen haber tenido un problema de salud mental. Y lo peor es que las principales causas del aumento de suicidios en adolescentes son el bullying y los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. En el caso de quiénes son los que más sufren el estrés y problemas de salud mental, curiosamente, sanidad, todas las profesiones dedicadas a la sanidad y a la educación. O sea, estamos poniendo dos pilares fundamentales en cualquier sociedad evolucionada occidental, que es donde más estrés hay. Entonces aquí hay una paradoja, está muy claro. Nosotros vivimos en una sociedad que realmente produce sufrimiento y que por otro lado nos vende los alivios. Por eso decía que ya es un producto a consumir.
¿Qué son? No solamente los libros, sino sobre todo, pues hemos visto también las medicinas, hemos visto también la psicología, todo influye en este sentido, ¿vale? Entonces, vamos a ver que podemos enfocarlo de otra forma realmente lo que es el problema de la salud mental. Yo vengo a exponer otra posibilidad. ¿Por qué? Porque se nos lanza la información de que tenemos que estar siempre en un estado de salud mental, de bienestar total y absoluto. Tú vas viendo directamente los anuncios, vas viendo los eslogans, todos son gente alegre que disfruta con el día a día, cada minuto, cada segundo. Parece ya más una exigencia tener bienestar que realmente tener la posibilidad de estar en estados anímicos no tan eufóricos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué problema hay? O vamos a dar una solución. Yo os propongo la siguiente solución. En vez de bienestar, ¿por qué no cambiamos a estar bien? Al final es cambiar el orden de las letras en la exposición, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿por qué no estamos bien en nuestras vidas? Bueno, pues aquí hay un aparato que todos traemos, como digo yo, de serie, pero sin libro de instrucciones, que se llama cerebro. Y es el causante y el efecto de lo que realmente nos lleva o nos conlleva la vida humana en este caso. Podríamos decir que nosotros como humanos seguimos teniendo el mismo cerebro que el hombre de las cavernas. Hemos ido evolucionando a una sociedad cada vez más compleja, pero realmente el cerebro sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos un cerebro cavernario en una sociedad tecnológica, en el cual este libro de instrucciones que yo os digo, muy poca gente se ha dignado de entender que es lo fundamental. Si os dais cuenta, y lo veremos, yo os propongo que penséis, hasta que lo veamos, dónde estamos actuando a nivel de los problemas de la salud mental, porque este es el cambio que yo os voy a proponer, ¿vale? He hecho aquí una pequeña broma en la cual, bueno, nuestras discusiones, al fin y al cabo, son iguales que las que si discutiesen el hombre de las cavernas uno con otro. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos en la sociedad cavernícola, realmente éramos vamos a decir, unos individuos, una especie con mucho riesgo de no evolucionar. ¿Por qué? Porque no éramos los que más grandes teníamos las garras, ni los dientes, no éramos los más pesados, no éramos realmente los más rápidos. O sea, teníamos o desarrollamos una parte del cerebro que no desarrollaron los otros animales, pero directamente ese tipo de condicionamiento fue con cosas buenas, pero también con cosas malas. Nosotros desarrollamos los sentimientos para intentar mantener realmente eh, la probabilidad de vida del ser humano. Porque si yo perdía, por ejemplo, como se ve aquí, a mi hijo, llegaba un animal y se lo comía, yo al sentir dolor, al sentir pena, me iba a preocupar de que mi prole intentase mantener vida. Y fue una forma de condicionamiento. Os Hoy en día, este tipo de condicionamiento, si os dais cuenta, estamos sujetos, pues eso, a mucho estrés a través de todo lo que vivimos, todas las interacciones, no solamente laborales, sino personales y también familiares. Nos causan desequilibrios. No somos capaces, digamos, de llevar un estado en el cual homogéneo, vamos a decir, psíquicamente y psicológicamente. Influyen también las expectativas. La sociedad nos marca que tenemos que tener una serie de parámetros, es decir, nos tenemos que comprar la casa, tengo que tener un coche, tengo que tener un ordenador, luego me tengo que ir de vacaciones, la familia, todo esto son condicionamientos impuestos muchas veces de fuera, pero que nosotros mismos los tomamos como personales. La sociedad, por suerte o por desgracia, se maneja desde la economía y llegar a fin de meses a mucha gente les cuesta. ¿Por qué? Porque esta economía no está repartida por igualdad en todos los sitios. Por otro lado, tenemos una vida en la cual realmente tenemos que hacer equilibrios para mantener nuestra vida laboral en equilibrio con nuestra vida personal y familiar.
y muchas veces cuesta. Y en este desequilibrio también vienen frustraciones, también vienen, de alguna manera, circunstancias que hacen que nuestro desequilibrio emocional se vea muy afectado. El sueño. La gente piensa que durante la noche el cerebro se apaga. Falso. Es el momento del día que más funciona nuestro cerebro inconsciente, ese que está buscando continuamente soluciones a todo lo que hemos vivido durante el día y que de alguna manera está intentando ver qué es lo que ha ocurrido. Pero claro, como nuestro cerebro sigue estando activado como si fuese el del hombre de las cavernas, pues con una sensación de miedo, pues realmente nosotros seguimos con activado esa sensación de tengo que tener los ojos abiertos. Obviamente, si yo no veo por dónde viene el peligro, ¿cómo voy a mantenerme vivo en este caso, ¿no? Y por último, la gran tecnología que hay en nuestro día a día es mucha información para nuestro cerebro. Solo os voy a dejar un dato. Nosotros ahora mismo alrededor nuestro, a través de nuestros sentidos, podemos captar más de 2 millones de bits de información por segundo. 2 millones de bits de información por segundo, algo que nuestro cerebro no es capaz de procesar. Si hablamos de salud, no solamente tenemos que tener en cuenta nuestra salud. ¿Cuántas preocupaciones tenemos por la salud de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos o del vecino, de nuestros amigos? Todo esto, aunque parezca que soy un poco catastrófico, son circunstancias que a los seres humanos nos afectan. Esto, como os digo, y también parecer un poco cavernícolas hoy en día, si os dais cuenta, que seguimos teniendo distintas actuaciones inconscientes como que tuviésemos solamente esa necesidad de supervivencia. Y he puesto esta foto, que obviamente es un montaje, como tenemos necesidad de formar parte de un grupo. Si no, en el grupo no me reconocen, yo no existo. Y para mí eso es una muerte. Por eso muchas de las circunstancias que vivimos también nos influyen. Perdonad un segundo. Como hemos visto entonces, el cerebro es algo un poquito más complejo. Nosotros tenemos el cerebro humano, tres partes diferenciales. No me voy a meter mucho, pero está el cerebro que se llama el primitivo, que es el reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro, vamos a decir, racional. Pero eso es, digamos, los tres cerebros que tiene el ser humano, cuando la mayoría de los animales tienen uno o dos. Los mamíferos tienen el emocional también, el resto solamente tiene uno. Pero es muy importante entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestra máquina. Muy fácil. Es- Voy a dar una explicación de una línea. El consciente es el 5% de las decisiones las tomamos desde nuestro consciente. Es lo más superficial de nuestro pensamiento. Por ejemplo, podemos estar escuchando esta charla, podemos estar leyendo lo que está en pantalla gracias al funcionamiento del cerebro consciente. El cerebro subconsciente está justo debajo y tiene, vamos a decir, una posibilidad de llegar a lo que allí suprimimos con un poquito de introspección. Es muy importante cuando digo suprimimos, porque nuestro cerebro se basa en que realmente es una herramienta para mantenernos vivos el mayor tiempo posible, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, ese mantenernos vivos ya nos introduce directamente en el miedo, miedo a la posibilidad de una muerte, física, mental o emocional. Por ello, muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos miedo. Hemos determinado un tipo de conducta de supervivencia. Y a veces ese tipo de conducta de supervivencia está aquí, en el subconsciente. Y yo con un poco de, bueno, voy a pensar qué pudo llevarme a tener este tipo de actuación. Puedo llegar realmente a entenderlo. Pero la mayoría, el 95% de las decisiones del día las tomamos desde aquí, desde el inconsciente. Son automatismos, automatismos basados en nuestras experiencias, pero no solamente las buenas, sino muchas veces y sobre todo las que nos han podido llevar a una muerte, como os digo, física, mental o emocional.
en este nivel queda lo que yo llamo la caja de Pandora, es decir, todas esas circunstancias, eventos traumáticos que hemos vivido y que han quedado dentro, guardados, que no nos acordamos, porque casi todos de ellos han tenido, se formó en nuestro psiquismo entre 0 años y los 7 años, pero ahí hemos tomado lo que se llama condicionamientos que de nuestra personalidad. Con lo cual, acceder a este tipo de circunstancia, a este tipo de información es lo que de verdad nos permite realizar el cambio. Es difícil, pero que entendamos que desde aquí parte el origen del problema, desde nuestras vivencias. La persona cree que elige un tipo de comportamiento, pero en realidad estamos repitiendo constantemente leyes de supervivencia. Fijaros, en nuestro cerebro el tiempo no es lineal, no es pasado, presente, futuro. Y lo vamos a demostrar muy fácilmente. Si yo os pido que cerréis los ojos un segundo y os acordéis del momento más feliz de vuestra vida, lo que estáis tirando como si fuese la caña de pescar es el sentimiento para extraer el sentimiento de felicidad, ese momento como si fuese una fotografía. Yo digo que los recuerdos son como fotografías con emoticonos, para que la gente lo entendamos todos bien, ¿no? Entonces, el sentimiento es lo que a mí me ancla a un tipo de conducta. Yo en el pasado viví una situación que me hizo feliz, voy a intentar repetirla. Sin embargo, si ahora recordáis la felicidad que sentís ahora al recordar ese tipo de recuerdo, en una escala de 0 a 10, pues igual estáis en el 6, en el 7. Cuando lo vivisteis, estabais en el 8, en el 9. Es decir, la felicidad no es tan, vamos a decir, emotiva como en ese momento. Sin embargo, si yo os digo, cerrad los ojos y acordaros del momento que mayor miedo habéis pasado en vuestra vida, ¡pum! Vuestro cerebro, como está preparado para la supervivencia, se dispara emotivamente y lo que hace es que tenga el mismo valor, digamos, de miedo de 8, 9, 10, igual que cuando lo vivisteis. Aquí se ve, con un ejercicio tan sencillo, cómo nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Y encima es predictivo. ¿Predictivo por qué? Cuando estábamos en las cavernas, si íbamos a cazar y detrás de unos matorrales se movían los matorrales, pensábamos, oye, ahí hay una presa. Ostras, ¿y si salía detrás de los matorrales en vez de una presa, salía o sea, un depredador y se comía a mi compañero? Yo directamente que asociaba que cada vez que se moviese un matorral, ahí había la posibilidad de que saliese un depredador. Como era más lento, era más, o sea, en este sentido, no tenía garras, ni dientes, ni fuerza tan grande como el depredador, yo voy a predecir que si hay un movimiento detrás del matorral, mejor me aparto. Pase lo que pase. Por eso es predictivo. Todas las experiencias que vosotros, yo, hemos vivido en nuestra vida, lo que me sirven es, digamos, de álbum de fotos para saber lo que es bueno o es malo para mí. No intentaremos repetir bajo ningún concepto, aunque os parezca raro el concepto de por pequeños detalles, experiencias que me llevaron a una posibilidad otra vez de muerte física, mental o emocional. Esto se basa en que nuestro cerebro tiene una lógica conductual de supervivencia. Y para que lo veamos, qué mejor que ver un vídeo. Además, con el nombre de las cavernas en este sentido. Nada, dura 1 minuto y medio, ¿eh? Localizadas Ay, perdón. localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Epa, perdonad que me he equivocado. Aquí vale. El instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción,
Los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundos. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Bueno, si os dais cuenta, lo que nos ha venido a decir es que perdón, en cuestión de segundos, nuestro cerebro se activa para la supervivencia, para la vivencia no, sobre todo para la supervivencia. Es la lógica que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Qué conlleva esto? En la población mundial es un desastre lo que estamos viendo. 1.000 millones de personas con problemas de salud mental. Conseguí el dato de Chile, que la salud mental se considera que Chile es el primer país en el ranking de problemas de la salud mental. El 69% de la población mundial ya tiene, perdón, de la población de Chile tiene este problema de salud en su día a día. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos y Reino Unido son los tres países con mayor depresión, mayor estrés y mayor ansiedad del mundo. Como hemos visto antes, España tenía el mayor consumo de antidepresivos. ¿Qué pasa con nuestra sociedad realmente? Como estamos viendo, ¿no? Yo os voy a dar la opción. La sociedad está focalizada a actuar ante el efecto del problema, no ante el origen del problema. Actuamos, bueno, algo que se hacía antes mucho. No, tú cuando estés muy nervioso o tengas taquicardias, ponte la bolsa y empieza a respirar para producir más monóxido de carbono y que de alguna forma te baje en este problema. O te tomas las pastillas o intentas meditar. Os digo una cosa muy clara. Esos son razonamientos desde nuestra parte del cerebro, el racional, que solamente toma el 5% de las decisiones. Pero el cerebro primitivo, esto que está en el inconsciente, que a nivel de psicología y psicoanálisis puede ser llamado la conducta del niño interior reprimido, la conducta del yo o la conducta del ego, toma el 95% de las decisiones. Aquí donde hay que actuar realmente. Y me diréis, ostras, Javi, ¿y cómo podemos nosotros actuar? Bueno, pues realmente esto es lo que yo os puedo intentar ofrecer hoy para que entendáis cuál es el origen y que seáis vosotros mismos los que podéis tomar la determinación de realizar un cambio. Voy a explicar un poquito el psiquismo. El psiquismo es ese conjunto, digamos, de funciones y procesos fisiológicos que tienen que ver con todo lo que es la actividad mental, que afectan a cada segundo de vuestra vida, desde la percepción de la realidad, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales o motivación e insatisfacción personal. Es algo particular porque dos personas en el mismo evento no tienen el mismo tipo de reacción. Y no tienen el mismo tipo de reacción porque su historia no es la misma. Nos condiciona en todo momento nuestra historia. ¿Vale? Entonces, hay una cosa que las neurociencias cognitivas ya han dado un grandísimo avance, y es que se han medido la vibración de los sentimientos. Aquí estaban traducidos como emociones. Lo siento, lo cogí y no me di cuenta de cambiar y poner sentimientos. Son dos cosas. Emociones son una vez que con uno de nuestros sentidos hemos visto, por ejemplo, como antes, que le iba a atropellar el coche, hay una descarga química de neurotransmisores, de hormonas, química, que hace que llegue adrenalina a nuestras piernas y podamos salir corriendo o saltando como hizo la persona de los dibujos animados. Sin embargo, el sentimiento es lo que empezó a expresar una vez que no la atropellaron. Y el recuerdo de lo que viví
cuando tuve esa descarga química. Entonces, realmente lo que nosotros hablamos son de sentimientos. Y esta escala va de los sentimientos que mayor energía tienen, es decir, una vibración muy rápida, es una energía muy alta. Una vibración muy lenta forma olitas cada vez más lentas. Y realmente eso produce, por decirlo así, una vibración que a mí me desequilibra mi psiquismo. Como esto parece muy teórico, yo siempre os hago un ejemplo. Preguntar, muy fácil, ¿cuál es el sentimiento opuesto del amor para vosotros? Lo decís tranquilamente, lo pensáis. ¿Y cuál es el sentimiento opuesto de la infelicidad? Lo siento, es una pregunta trampa. Si yo os digo, en la puerta hay un coche rojo con una raya amarilla, me diréis, Javi, como si tiene lunares verdes, me es igual. Existe un sentimiento que es la indiferencia. Y existen otros sentimientos que realmente tienen vibración. Uno, la indiferencia no tiene vibración, 300 y pico, como hemos visto aquí, tienen vibración. Esta clasificación no existía y la tuve que hacer yo para explicárselo a mis alumnos y a la gente con la cual yo trabajo. Les dije, bueno, vamos a ver. Tengo que buscar algún nombre para darle la diferencia. No puedo decir sentimientos afines o sea, de alta vibración o de baja vibración porque la gente no me entendería. Entonces, me fui al griego y fijaros, la palabra psiquismo proviene de la palabra psique. Psique es realmente alma humana, la fuerza vital. Para los griegos era la psique, para los orientales es el ki, para los hinduistas es el prana. Todos están hablando de lo mismo. Mucho antes de conocer lo que era el psiquismo, ya se hablaba en todas esas culturas de lo que influía realmente en nuestro comportamiento, vamos a decir, de supervivencia. Entonces, lo que hice fue realizar, como os decía, un sentimiento sin vibración, la indiferencia, y 300 y pico con vibración, pero los dividí en dos clases. Sentimientos con vibración alta les llamé afines al alma para que la gente lo entendiese. Hemos dicho, como habéis visto en la anterior, que psique es alma y entonces son aquellos en los cuales mi psiquismo está en equilibrio. ¿Qué sentimientos son? Amor, felicidad, abundancia, compasión, alegría, paz, tranquilidad, aceptación, muy importante. Y sentimientos de baja vibración, que no son los opuestos a los de alta vibración. En ambos casos es el sentimiento sin vibración, acordaros, ¿eh? Pues son aquellos que realmente no, yo les tuve que llamar no afines al alma. Son el miedo, el odio, la rabia, tristeza, ira, agitación, desesperación, angustia. Si os dais cuenta, cuando yo vivo una situación y tengo este tipo de sentimientos, lo que se activa es mi sentido de la supervivencia. ¿Qué ocurre? Para que lo veáis. Yo no puedo pasar de los sentimientos de baja vibración, miedo, odio, rabia y tristeza directamente a estar alegre, tener paz, tranquilidad. Tengo que pasar primero a la indiferencia. Aunque haga muy rápido el cambio por física, esto es física pura y dura. Yo no puedo decir, como me ha pasado a gente decir, no, es que a mí me han dicho que es que tengo que querer a mi agresor. Lo siento, yo he tratado a mujeres que han sido agredidas sexualmente y me decían, una mierda, voy a querer yo directamente abrazar a mi agresor. Y con toda la razón, lo primero que tienes que hacer para que cambie de alguna manera tu percepción de peligro es aceptar y llevar, aceptar lo que has vivido y llevar a la indiferencia todos los sentimientos relacionados con ese evento. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando yo estoy viviendo en un sentimiento no afín al alma una circunstancia, miedo, odio, rabia, tristeza, pena, todos estos, yo entro dentro del triángulo dramático de Karman, entro como víctima, o entro como agresor, o entro como víctima y respondo como agresor, porque es algo muy natural. Cuando a mí me van a agredir, mi cerebro reptiliano, el de los cavernícolas, intenta defenderse. O bien puedo entrar como salvador. Pero fijaros, para entrar como salvador estoy buscando un reconocimiento. Por eso hacía el del selfie.
Para que yo forme parte de la vida de otro, entro como salvador suyo, pero ¿quién es el otro? El otro es la víctima, porque no puede haber un salvador si no hay una víctima. Y si tú a una víctima le estás diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, al final acabas siendo un agresor. Todos los problemas humanos, todos, decidme el que querráis, es por estar en un sentimiento no afín al alma dentro de este triángulo. Y todas las interacciones humanas que nos crean problemas es porque mi triángulo y el de la persona con la que estoy interaccionando están cada uno en uno de los roles y empezamos a combinarnos. Solamente pensad cualquier circunstancia vuestra que ocurra esto. Solución, intentar aceptar lo que yo vivo y salir del triángulo dramático a lo que yo llamo el rol del aprendiz, que es exactamente lo que me está transmitiendo esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en esa sensación o en ese rol yo dejo de ser objeto de lo que otro o las circunstancias me hacen a mí. ¿De dónde viene el origen de esa sensación? El origen viene de mis vivencias. Son ese niño interior que hemos visto antes, el que aprieta el botón del pánico, que realmente está en modo de supervivencia. ¿Cómo podemos salir? Tenemos que aprender a poner no a la conducta que me lleva ese tipo de actuación. Es la única forma de liberarse. Técnicas hay muchas, pero si vosotros sois conscientes de que tenéis que pasar un sentimiento no afín al alma, a la indiferencia, ya empezáis a ganar mucho en este sentido. Como decía de alguna forma Carl Jung, hasta que hagas consciente el inconsciente, ese que aprieta el botón del pánico, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. De momento, esta era la exposición. Espero que de alguna manera os haya gustado y ahora podemos comentar entre todos lo que querráis.